noches para todos, espero que estén todos bien. Bien, vamos a continuar entonces con la materia de tours, excursiones y presupuestación. Bien, este sería la semana 2. Y bien, recuerden que cualquier duda que tengan me pueden escribir al jpmoralesbios.ui@gmail.com. En dudas, consultas, algún comentario, lo que necesiten, estoy a la disposición de ustedes por ahí. También por el campus, pero quería comentarles esto para poder más que nada unificar el medio por el cual nos comunicamos por las consultas y eso me parece que va a ser mejor, pero no importa, yo igual reviso también el campus. Bien. Perfecto, bueno, vamos a continuar entonces, todavía estamos con el módulo 1. Y antes de empezar a hablar, como pueden ver acá, de lo que es estructura e infraestructura, quería terminar un poquito con el tema de las definiciones principales y el sistema turístico. Vamos a encontrar que hay algunas definiciones que no es que se repitan, pero sí es necesario nombrarlas, ¿bien? Las vimos en agencias, pero bueno, como ya sabemos, esta es una materia, ¿no? La de tours, que es una parte vital de una agencia de viajes, o sea, pero como es tan importante es que también se da a más profundidad y se toma como una materia, ¿verdad? La de tours. Pero nada, quería aclarar esto un poco porque vamos a ver algunas definiciones que las vamos a tener también aquí en tours, que las vimos en agencia. Pero bueno, es un poco para que lo tengan presente, nunca está de más, así que para profundizar nos va a venir bien. ¿Ok? Bien, terminamos con las definiciones. Tenemos acá algunas definiciones más que bien son las que más nos competen a nosotros, que es tour, excursión y presupuesto, ¿no? Tour, como bien pueden leer por aquí, dice que es un recorrido o desplazamiento en donde el punto de salida y entrada se encuentra dentro de una misma localidad. ¿Bien? Es decir, tenemos un recorrido que tenemos obviamente un lugar de donde vamos a salir y a un lugar al que vamos a llegar, que puede ser el mismo, en este caso, o no. ¿Bien? Y lo que sí hay que tener en cuenta que debe ser dentro de la misma localidad en la que se sale. Vuelvo a lo mismo, no tiene por qué ser el mismo punto de salida, pero estando dentro de la misma localidad vendría a ser un tour. Un ejemplo puede ser un city tour. Bien, el city tour tradicional de cualquier ciudad, eso es un tour. Como pueden ver acá, les puse un poquito la explicación etimológica del vocablo tour, ¿bien? Más que nada para que lo tengan presente, para que lo sepan, ¿no? El saber no ocupa lugar. Y bien, excursión es un viaje organizado por un periodo menor a 24 horas y el turista no pernocta en ese lugar. Acá la diferencia con el tour es que no necesariamente tiene que ser dentro de la misma localidad. Por ejemplo, un full day a Colonia. Bien, si se regresa, o sea, no se pernocta en el lugar, o sea, no voy a dormir en Colonia, por ejemplo, sino que voy, hago el paseo y regreso. Bien, eso es una excursión. Es similar a lo que vimos en agencia de excursionista y turista. ¿Recuerdan? El excursionista era aquel que no hacía noche. Bueno, la excursión obviamente viene del mismo lado, o sea, no va a pernoctar, o sea, va a estar un tiempo y se vuelve, o sea, menos de 24 horas en ese lugar. ¿Bien? Y después, bueno, sí, el presupuesto, que es el cálculo de los costos de las distintas acciones que intervienen en el programa de promoción. O sea, esto en realidad aplica para cualquier ámbito, o sea, es un presupuesto. ¿Bien? Es calcular los costos de lo que va a ser la excursión, el tour, el paquete, el producto, lo que fuera. ¿Bien? Acá sí, obviamente, esto es de vital importancia que se haga de manera correcta. ¿Bien? O sea, en cualquier ámbito, en turismo no es menos. O sea,
yo voy a hacer los cálculos, voy a hacer mi presupuesto, perdón, en base a los cálculos de los costos. Después vamos a estar hablando del markup o de la ganancia, ¿ah? Eso vamos a verlo más adelante, pero lo importante, lo primero es saber cuánto me va a costar a mí, ¿no? Vamos a volver al ejemplo del full day a Colonia, por mantenernos en la misma línea. Bien, yo voy a organizar un tour que va a ser, perdón, una excursión que va a ser un full day a Colonia, ¿bien? Para, no sé, 30 personas. Buenísimo. Bien, yo tengo que poder ofrecerle a este cliente un precio único o un precio por persona. Para llegar a eso, lo que tenemos que hacer es tener los costos, ¿bien? Y bueno, entonces acá lo que se hace normalmente desde la agencia es, bien, hablo con un proveedor, estas cosas ya están predefinidas, digo, no tengo que hablar cada vez con el proveedor para hacer un cálculo, ¿no? Para hacer un cálculo de costos para poder armar después un precio para pasarle a un cliente, ¿no? Porque si no es muy engorroso y se pierde tiempo. Pero quiero que entiendan cómo funciona, ¿bien? Hablo con el proveedor, le digo, mirá, tengo 30 personas que quieren ir a hacer un full day a Colonia, ¿ah? Perfecto, bien, el costo del servicio va a ser, ellos me dicen un precio, pues vamos a tirar en dólares que es más redondo todo, me dice, bueno, por ir a Colonia y volver, o sea, la unidad más el chofer, el costo es, por poner un precio cualquiera, $200. Perfecto. Bien, con esto ya me basta a mí para poder sacar los cálculos, para poder armar un costo y poder cargarlo, ponerle un markup. En realidad no, falta algo más. En este caso, ¿qué me estaría faltando? Un guía. Bien, hablo con mi proveedor, que sería un guía en este caso. Digo, mirá, tengo un ómnibus para llevar un grupo de pasajeros. ¿Ah? Explico la situación. Bueno, el precio es $90. Perfecto. Entonces ahí ya tengo 200 más 90, 290 en total. Esto en el caso de que no les quiera incluir el almuerzo. ¿Tá? Vamos a hacerlo más simple, que queda así. Bien, esto es el cálculo de los costos de las distintas acciones que van a intervenir en este programa que yo estoy armando. Bien, es decir, un bus con su chofer y un guía. ¿Ah? Esto lo amalgamo todo, me queda 290 de costo para mí. Y ahí le tengo que marcar yo mi ganancia, o sea, mi markup. Eso es harina de otro costal, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que entiendan un poco cómo es el tema del presupuesto. ¿Ah? Y que es el cálculo de los costos de las distintas acciones. Es decir, para que entiendan un poco que no necesariamente tiene que ser un costo solo, sino que es más, en la gran mayoría de las veces, las personas que van a intervenir, o sea, los actores que van a intervenir aquí, van a ser muchos, ¿bien? Desde un bus, un guía, un hotel, un traslado, un almuerzo, una cena, una copa de bienvenida, múltiples factores son los que nos pueden a nosotros jugar una mala pasada si me olvido de colocar alguno de los costos, ¿bien? Porque si yo no lo coloqué, no lo tuve en cuenta, después no le puedo reclamar al cliente, no, mirá, me olvidé de calcularte el guía. Lo lamento, te lo tengo que cobrar ahora. No, eso pierde seriedad. ¿Ok? Bien. Bueno, pasamos ahora a lo que es itinerario. ¿Ok? Tenemos un recorrido establecido trazando en los mapas correspondientes y que comprende punto de origen, punto de toque y punto definitivo del destino. ¿Ok? Es un documento escrito o impreso que describe el recorrido indicando las distancias. Es el detalle de las actividades y prestaciones incluidas en el programa. Bien, el itinerario viene siendo, hablando en términos de inglés, el day by day, el día a día. Bien, siempre que haya más de un día en el itinerario, ¿no? Pero muy rara vez te arman un itinerario que sea solo por un día. Eso ya pasa a ser más que nada un explicativo de lo que sería el paseo. Bien. Por ejemplo, día 1, traslado al hotel, City Tour por Montevideo, ahí viene toda la explicación del tour.
regreso al hotel, a la noche cena en tal lugar. Día 2, paseo a Colonia con una parada en una bodega, etcétera, etcétera, y al final quedamos en el hotel en Colonia. ¿Bien? O sea, no necesariamente se tiene que ir de nuevo al mismo lugar, o sea, perdón, a otro lugar. Puedo ir a hacer un paseo y volver, ¿bien? Pero normalmente los itinerarios están pensados más para este otro tipo de productos, es decir, salgo de un punto A, voy a llegar a un punto B, del punto B voy a llegar a un punto C, al punto D, ¿ah? Y entre medio de cada uno de estos puntos puedo o no hacer determinadas paradas, que son los puntos de toque. ¿Bien? Bien, como lo vemos acá. ¿Ah? Acá lo podemos ver bien. ¿Ah? El recorrido establecido trazado en los mapas correspondiente y que comprende punto de origen, punto de toque y punto definitivo. ¿Bien? Acá lo vemos de otra forma para que lo puedan ver más claramente. ¿Bien? Punto de origen es de donde salimos, hasta el punto de toque o visita, que puede o no estar. ¿Bien? Normalmente está porque se aprovecha, sobre todo, se aprovecha acá, ¿no? Digo, también, pero digo a lo que voy, esto es muy normal en los itinerarios para recorrer, por ejemplo, por Europa, ¿bien? Porque se hacen muchos kilómetros, entonces, bueno, de ir de una ciudad a la otra, entonces lo que pasa acá es que van a ser, por decirles algo, 300, 400 kilómetros de la ciudad A a la ciudad B, y si no le ponemos nada en el medio como para que enriquezca, y va a ser un traslado, y lo peor que va a ser un traslado largo, de un lugar al otro, sin hacer más nada que ruta. Entonces también eso pierde, el itinerario pierde el atractivo, ¿bien? O sea, empieza a tener puntos negativos. ¿Ah? Entonces, lo que se hace son los puntos de toque o visitas. ¿Bien? El punto de la ciudad A a la ciudad B, yo voy a llegar a tal hora, pero en el medio, o más o menos en la mitad, hay un pueblito que vamos a visitar, vamos a parar 2 horas para hacer una caminata y degustar quesos del lugar, que es muy típico ahí, por ponerles un ejemplo. ¿Bien? ¿Se entiende un poco entonces lo que es un punto de toque y cuál es ese objetivo que tiene también? ¿Bien? No es obligatorio, repito, no es obligatorio ponerlo. O sea, un itinerario es igual de válido si tiene un punto de origen y un punto de destino. ¿Bien? Obviamente que después en las ciudades hay que hacer paseos, o sea, no es, porque si no sería un traslado. Pero a lo que voy, no necesariamente tiene que haber un punto de toque. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo, este es un ejemplo que tomé, esto es en Ecuador, programa de 3 días y 2 noches en Bahía de Caraqués y Día 1, ahí tenemos la llegada, el traslado al hotel. En el camino visita a la antigua ciudad, Montecristi, para observar, ¿vieron? Ahí tienen todo el detalle. Luego un recorrido por Bahía Caracas, y al final, bueno, en la noche alojamiento, etcétera, etcétera, en el hotel. Bien, esto lo van a tener para leer ustedes. Día 2 y día 3. Bien, se entiende entonces un poco, esto es un buen ejemplo, lo van a tener que ver para una de las tareas, para la tarea que van a tener que implementar para esta semana. Bien. Perfecto, seguimos entonces por aquí. Tenemos entonces ahora lo que es los pasos para armar un itinerario o un circuito. ¿Bien? Antes de ponernos a trabajar en el armado del itinerario, tenemos que tener estos pasos, ¿tá? Que son previos a lo que es el armado. ¿Bien? Definición de aspectos generales, ¿no? Definir el ámbito del circuito y priorizar los lugares de visita, por interés, por atractivos del destino, etc. Bien. Primero tengo que ver a dónde vamos a ir. O sea, cuál va a ser dónde voy a armar este itinerario. Bien. Porque obviamente, como ya hemos visto, tenemos que ver a qué público lo vamos a enfocar, un montón de detalles, pero bueno, una vez que ya tenemos eso, tenemos que hacer hincapié en esto, definir esos aspectos generales. ¿Okay? Priorizar los lugares de visita, ya sea por el interés o los atractivos del destino,
Por ejemplo, capaz que tenemos determinados clientes que sabemos que viajan todos los años y que les interesa mucho el tema de cultural, los museos, ¿ah? Visitar lugares históricos, bien. Entonces ahí ya tenemos un interés. Entonces yo agarro determinado destino y armo un itinerario en base a eso. ¿Ah? Puedo mecharlo con atractivos que tenga el destino, ¿verdad? Porque capaz que es un lugar que tiene determinada cosa, ¿verdad? Determinado atractivo que, bueno, no necesariamente va de la mano con lo cultural, pero que sí vale la pena la visita igual. Bueno, también por supuesto se puede ir mechando este tipo de detalles. Y en la inversa pasa igual, es decir, yo puedo armar un itinerario en base a los atractivos de ese destino, ¿bien? Que tenga determinados lugares para visitar, y en el medio poner, por ejemplo, bueno, la visita a un museo, que es muy interesante, a la noche salir a cenar a un determinado lugar porque tienen esto de tradicional y que tienen un show muy típico del lugar, ¿ah? Por ejemplo, ¿bien? Entonces hay que priorizar también eso, o sea, hay que priorizar los lugares que va a visitar, o sea, porque después yo ahí armo el esqueleto, ¿no? Lo general, ¿no? La columna vertebral, por así decirlo. Y a partir de eso, yo es que puedo o no, dependiendo del timing del grupo, que eso también es importante, ¿ah? Y el tiempo de los lugares y de los traslados, etcétera, ¿ah? Yo puedo ver de anexar o no, bien, otros paseos, otros lugares a visitar, ¿ah? Que no sean los principales al momento de yo armar el itinerario, o sea, ¿no? Que no sean los que me dan esa identidad en el itinerario, ¿bien? Pero que por supuesto sí me van a enriquecer este circuito turístico, ¿ok? Bien, identificación, paso 2, ¿ok? Identificar qué recursos turísticos hay en la zona y la jerarquización de cada uno de ellos, natural, cultural, histórico, ¿bien? Viene un poco de la mano con lo anterior, ¿ok? Pero bueno, en el paso 1 lo que hacíamos era priorizar, ¿ah? Armar esa columna. Ahora vamos a identificar estos recursos turísticos que hay, ¿bien? ¿Y qué tienen? Bueno, mirá, tienen muchos museos, mirá, tienen mucha cultura porque tienen una historia muy rica, entonces hay determinados barrios que hay que visitar. Bien. Y bueno, o tienen mucho verde, mucho parque natural, mucho, ¿no? Como para, o sea, juegan mucho con la naturaleza, es un país que tiene mucho, que apuesta mucho a la naturaleza. Bueno, bien. Entonces ahí ya vamos identificando dentro de este destino que yo quiero armar, este itinerario o circuito turístico, cuáles son estos recursos turísticos. ¿Para qué? Y bueno, para poder utilizarlos también. ¿Bien? Y jerarquizarlos en el sentido que, bueno, ¿cuál? Porque no siempre es uno, o sea, casi nunca es un solo recurso turístico. Todos tienen algo cultural, algo histórico, todos tienen naturaleza, ¿bien? Pero a mayor o menor medida, o sea, le dan más o menos importancia acorde a cada país, ¿bien? Y hay que saber identificar eso para poder armar este recorrido de una manera muy inteligente y que podamos, digamos, abarcar todo, ¿verdad? O sea, poder sacarle jugo a el recorrido que estamos armando, ¿bien? Y hablando de recorrido, bueno, definir este recorrido, ¿bien? En un mapa, marcando los atractivos, como dice acá, los recursos a visitar, ¿no? Así como los lugares de estadía. Y ahí va a quedar plasmado de esa forma, digamos, ahí quedaría plasmado eso, ¿verdad? O sea, quedaría plasmado, perdón, justamente el recorrido, ¿bien? O sea, agarro un mapa, en estos casos ya es más un día a día, ¿no? Día 1, bueno, se recorre tal lugar, lo puedo ir viendo en un mapa como para ver también las distancias, etcétera, que eso también va en la parte 4, ¿ah? Recopilación de información y reconocimiento del circuito. Bien, o sea, armé el circuito, lo definí y ahora tengo que ver bien para armar todo, ¿no? Sacar toda la información que pueda del lugar, porque no necesariamente tengo que conocerlo el lugar, ¿tá? Capaz que es la primera vez que voy a hacer un circuito ahí y bueno, tengo que tomar la información. Y si ya lo he hecho, el circuito, lo que hay que hacer siempre es buscar nueva información o información actualizada, ¿bien?
porque las cosas cambian, capaz que este circuito es de hace un par de años y ahora resulta que hay determinado hotel que ya no está más o que bajó mucho la categoría o determinado parque terminó cerrando por un incendio, por poner algo, un ejemplo, entonces ya no se visita más o de momento no se puede visitar y esas cosas hay que saberlas, hay que tenerlas actualizadas, ¿bien? Y obviamente también para ver reconocimiento del circuito por el tema de horarios, para saber bueno, a qué hora se puede visitar un museo, el parque a qué hora cierra, a qué hora se puede llegar al hotel, a qué hora les dan las habitaciones, cuánto hay del punto A al punto B, me da para parar en el medio en determinado pueblo o sigo de largo porque si no llego muy tarde para la cena. Todos esos detalles que también hay que tenerlos en cuenta. ¿Bien? Una vez que tenemos todo esto, ahí es que empezamos el armado. ¿Bien? Espero que, bueno, que esto un poco que se quedó claro. Si tienen alguna duda me lo escriben, no hay problema, pero esto es un poco los pasos para poder armar el itinerario, ¿bien? Previos. Es decir, obviamente lo puedo ir armando a medida que, pero lo ideal es tener todo esto ya medio cocinado para poder hacer el armado. Porque una vez que el armado después es sencillo. Obviamente tenemos que haber pasado por todos estos pasos primeramente, ¿no? Bien, yendo un poco a lo que es estructura e infraestructura, perdón. Ahora sí, volvemos a lo que es a lo que nos compete más a nosotros ahora, ¿bien? Tenemos la infraestructura, bien, que es, vamos a leer un poco lo que es y después lo comentamos. El conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base de la sustentación, para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo. ¿Bien? Comprende aeropuertos, puertos, sistema vial, que son las autopistas, las carreteras, los caminos, ¿no? Obviamente la electricidad, la telecomunicación, instalaciones hospitalarias, transporte, etc. ¿Bien? Estos actores están dentro de lo que es la infraestructura, son los componentes físicos necesarios. ¿Bien? Sin esto no podemos tener turismo. ¿Bien? Y después tenemos la estructura. La estructura es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura, concurriendo a la en la prestación de los servicios turísticos y comprende el alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, empresas de transportes, entre otras más. ¿Bien? Son los servicios de la actividad turística. ¿Bien? Y me refiero a alojamiento como el hecho de alojarme, no como un hotel, ¿no? Porque el hotel es una infraestructura. Es decir, el hotel viene estando también dentro de lo que es las carreteras, ¿no? Por ejemplo, autopista, un aeropuerto. ¿Bien? Eso es infraestructura. El hotel en sí, ¿no? El componente físico de hotel. Pero bueno, yo puedo tener un hotel y si no lo abro, por ejemplo, no estoy brindando servicios de actividad turística. ¿Bien? ¿Se entiende un poco? O sea, en estructura, alojamiento me refiero al hecho de alojar personas, de tener esa capacidad. ¿Ah? Y el hotel en sí como un edificio, digamos, iría dentro de lo que es la infraestructura. ¿Bien? Bien, y esto un poco también ya lo vimos, pero bueno, también se los tengo que dejar acá porque bueno, son servicios turísticos complementarios de infraestructura. Bien, que no son básicos, como vimos en agencia también, pero sí nos ayudan un montón. Que son por ejemplo los bancos, cajeros automáticos, comercios, supermercados, ¿no? Va a depender un montón de estas cosas también para ver qué hotel voy a elegir, si voy a elegir este destino o no, porque capaz que el hotel está muy bueno, pero está lejos de todo, y digo, entonces no sé si me convenga, a no ser que lo que yo esté buscando sea justamente estar lejos de todo, y el hotel me brinde todos los servicios que yo necesito de comida, etcétera, ¿bien? Y que pueda tener una buena emergencia, ¿no? Y acceso a farmacias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya pasan a ser estos servicios complementarios. ¿Bien? Ok, vamos a parar por aquí, así el video no queda tan largo como el de agencias, y
vamos a seguir con recursos turísticos en el siguiente video. Bien, nos vemos ahí.